Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por las lecciones que tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos en contexto, a poner toda nuestra vida, Señor, dedicada a ti y estar atentos, Señor, a tu voz, a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Bendícenos, bendice a tu pueblo, a cada familia, Señor. Señor, trae bendiciones. Estamos expectantes, estamos anhelando, Señor, esperando en ti, confiando en ti. Y sabemos, Señor, que tú seguirás obrando ahí donde está nuestra necesidad, donde está nuestra petición o esa situación que te hemos venido poniendo delante de tu trono. Señor, gracias y manifiesta tu poder en estos momentos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que todos nosotros hemos pasado por asuntos importantes de nuestra vida, por problemas, por situaciones diversas, o aún cuando alguien viene con nosotros a contarnos alguna situación, ¿qué le respondemos? ¿Verdad? ¿Qué le decimos cuando viene tu amiga, te encuentras a tu amiga, a tu amigo y empieza a llorar y te empieza a contar una situación importante para su vida, muy sentida para ella y su familia? ¿Qué le decimos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica? Cuando te encuentras con un hogar destruido o semidestruido, ¿qué le podemos decir de palabra de Dios? Cuando te puedas encontrar en algún centro comercial a un amigo que está desempleado y que no para y anda buscando trabajo y tiene meses sin trabajo, ¿qué le dices? Dios te ayude, Dios te bendiga, vas a salir adelante, o ¿sabes qué, amigo? Saldrás de esta, vas a ver que sí. O si te encuentras a algún compañero de la escuela, ¿se ha topado con compañeros de escuela que han tenido unos rumbos muy distintos que los cuales Dios diseñó para él, para ella? Se han alejado de Dios, ha habido alejamiento de Dios, han pasado por un sinfín de problemáticas. ¿Qué podremos decir desde la perspectiva de Dios? ¿Sabes qué? Amigo, hermano, saldrás de esta. Sí, saldrás de esta, no será sin dolor. No será de un día para el otro, quizá. Dios te va a utilizar este lío, este enredo para bien. Mientras tanto, ¿sabes qué? Mantén la calma. Sea cual fuere la situación, mantén la calma. No seas insensato ni ingenuo. No desesperes. Con la ayuda de Dios, saldrás de esta. ¿Es un sueño guajiro ese? ¿Es algo irreal? Que con la ayuda de Dios, amigo, hermano, primo, vecino, compañero, vas a salir de esta. ¿Será muy osado este comentario? ¿Será muy atrevido? ¿O de dónde podemos desprender esto? ¿De dónde emana? ¿De dónde surge? Quizá un texto que nos ayuda mucho es este que hemos leído. Leímos unos versículos nada más, estaremos considerando casi todo el capítulo. ¿De dónde sacamos esto? En realidad de un hueco oscuro y profundo. Desde el domingo pasado hablábamos, ¿verdad? Desde lo profundo, oh Dios. ¿Cuál es nuestro nivel de profundidad? ¿Dónde estamos situados? ¿A media cisterna? ¿O en el fondo de una cisterna vacía? Imagínese usted tiene un concepto de cisterna actual, ¿no? Pero imaginemos una cisterna antigua, de piedra, de rocas, vacía, oscura. Tan profundo que este muchacho, José, no habría podido salir solo de ahí. Si hubiera podido, sus hermanos lo habrían echado de nuevo al fondo. Ellos fueron los que lo habían arrojado ahí. Vemos la historia en versículos posteriores. Dice versículos, me adelanto, 23 al 25, sucedió pues, estamos en Génesis 37. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna, menciona el texto, la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, y se sentaron a comer pan. Una cisterna abandonada, vacía. Rocas quizá filosas, raíces, cubrían sus contornos. El muchacho de 17 años yacía en el fondo, quizá ya con la barba saliéndole, manos y pies amarrados, tendido sobre su costado con las rodillas contra el pecho, apretujado en aquel espacio tan pequeño, en una oscuridad. Sin embargo, el suelo estaba húmedo por su sudor probablemente, y la saliva que él babeaba, su mirada desorbitada por el miedo, su voz enronquecida de tanto gritar y pedir auxilio. No era que sus hermanos no le escucharan. Vemos que 22 años posteriores, la misma escritura nos dice, cuando hubo una gran hambre en Egipto, que toda la trayectoria de José, con toda ellos habían doblegado su arrogancia, ellos confesaron, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Es decir, fue una situación con alevosía y ventaja y premeditación y todos los agraviantes. Estos hermanos, de los que estamos hablando, de José y sus hermanos, estamos hablando de bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob. Estamos hablando de los patriarcas, portadores del pacto de Dios. Estas tribus que habrían de llevar sus estandartes y toda esta dinastía hasta llevar hacia el nombre de Cristo Jesús. Todo esto tenía un objetivo, ¿no? Habría de aparecer en el árbol genealógico ellos, en el de Jesús. Así es. Eran una familia disfuncional, evidentemente. Y ahora sí que, hasta en las mejores familias. Así es. Estos pudieron haber tenido su propio programa de casos de la vida real. Esta familia, estos hombres, pudieran haber participado en Señorita Laura, que pase esa persona. Que pase un Laura en América. Ellos pudieron haber participado en un talk show muy bien, pero vean, estaban a la sombra de un árbol sicómoro, comiendo pan, escuchando los ruegos de su hermano José, quien estaba en el fondo de la cisterna. Ellos comiendo su pan y se paseaban el odre de vino y ahí estaban en la comedera, crueles y torpes, corazones duros. Les interesaba más el almuerzo que la vida de su propio hermano. Despreciaban al muchacho, lo aborrecían realmente y no podían hablarle pacíficamente, lo odiaban. ¿No les recuerda algo de un personaje que se habla toda la Biblia? Un personaje que fue aborrecido. Así es. Siendo José un tipo de Cristo, un símbolo, uno que nos prefigura hacia Cristo, que apunta hacia allá. Pero quizá también nos hemos visto envueltos en esas, ¿no? Que lo tenemos todo en contra. Que decimos, es que ya toqué fondo. O probablemente me falte tocar más fondo. Ahora, había razones para la envidia, ¿no? Pudiéramos decir, si lo poco que hemos leído, había ciertas razones. Su padre lo tenía consentido, como a un becerro mimado. Jacob tenía 2 esposas, Lea y Raquel, pero el amor de Jacob era hacia Raquel. Cuando muere Raquel, Jacob mantiene su memoria viva consintiendo a su hijo preferido, a ese que había tenido en la vejez. Entonces hay situaciones, ¿verdad?, que lo llevaban a él inclinarse más por José. Los hermanos trabajaban todo el día, los hermanos iban a trabajar y José gran parte del día se quedaba
chateando ahí en el Facebook. Se quedaba en casa, se quedaba en su cuarto y quizá, pues, sí cubría alguna labor, pero él era el consentido. Jacob le dio a José una túnica multicolor, lo vemos en el relato, ¿no? Una túnica muy bonita, hecha a mano, con mangas bordadas, quizá marca Aldo Conti. Ellos dormían en el piso, sus hermanos. Pero José tenía una cama king size, Celter. Mientras ellos trabajaban, José se quedaba en casa. Era evidente, era el hijo consentido de papá. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiera sido el primogénito. Realmente lo que sucedía es que cuando venía José, los hermanos escupían cuando venía José. Así era la situación, una situación evidente. En cierto momento, cuando se encontraban todos lejos de papá, sucede un evento muy importante, justo lo que no hemos leído. Hemos leído que tuvo 2 sueños importantes, ¿verdad? Cómo precisamente, y creo que era también razón de la envidia, cómo todos en los sueños se inclinaban hacia él, ¿verdad? Y pues todos como que, presumido, pues, ¿cómo es así, no? Las espigas inclinándose hacia tu manojo. Así era, pues. Pero como a unos 90 kilómetros lejos de papá, los hermanos cayeron, le llegaron ahí como langosta sobre él, le quitaron a José su túnica, esta túnica especial, importante, este regalo de papá, y le tomaron y le ponen precisamente ahí en una cisterna, de la cual hemos relatado un poco. Y versículos 23 y 24 se mencionan, hermanos, unos verbos desafiantes. Fíjese cómo dice 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron, vea los verbos, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Quitaron, ¿sí?, la túnica, lo que él tenía, lo tomaron, lo echaron, y estamos hablando de una cisterna vacía. Todos estos verbos nos dan mucha luz. ¿Qué verbos tan más desafiantes? No solo querían matarlo, sino además esconder su cuerpo. Fue un encubrimiento quizás sanguinario desde el principio, cuando ellos estaban maquinando. Bueno, diremos que alguna bestia lo devoró. Era tanta su envidia, su coraje, que querían librarlo, ¿verdad? Diremos que alguna bestia lo devoró. José nunca sabía y se imaginó lo que vendría. Quizá él no saltó un día de la cama y dijo de esta manera, ¿verdad? Será mejor que ponga la túnica de colores, porque este día, hoy es cuando me van a echar al pozo. ¿Ustedes creen que sí? No fue esa la manera, ¿verdad? El ataque lo tomó por sorpresa. El ataque lo recibió de sorpresa. ¿No nos sucede de la misma manera a nosotros? ¿No recibimos los ataques de sorpresa? Cualquier nivel que estos sean. Quizás se ha ocurrido con alguno de ustedes. En el caso de José, el foso se le presentó en forma de cisterna. Quizá en tu caso llegó en forma de un diagnóstico no esperado. Pero hay un pozo profundo. Quizá un hogar adoptivo o un accidente traumático. A José lo tiraron en un hoyo y lo despreciaron. ¿Y a ti te han despreciado? ¿A ti te han rechazado? En una fila de desempleos, buscando trabajo y olvidado quizá. Estás en un pozo. Lanzado a un divorcio y abandonado, quizá en una cama y maltratado, en una cama de hospital. Hay un foso ahí, hay un pozo, hay una situación tremenda que todos tenemos que saber lidiar de la mejor manera. Una forma de muerte seca y severa, un pozo.
un hoyo. De ahí que el Hijo de Dios, y Dios nos da todas las herramientas para salir de cualquier tipo del pozo cenagoso, ¿no? Dice el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No es fácil lograrlo. De los pozos no es fácil salir. José fue maltratado, fue traicionado, fue vendido, fue capturado, pero, ¿sabes? Él nunca se dio por vencido. No vemos a un José, no, pues aquí me quedaré, aquí me moriré y ya, ¿verdad? No hay salida para mí. Aun cuando a veces así nos ponemos, ¿no, hermanos? Pensamos que nuestro caso es el más grande de todos. Yo le doy gracias a Dios porque justo cuando he experimentado situaciones tan difíciles, el Señor me presenta otras, ¿qué creen? Más difíciles en otras personas. O me toca atender a un enfermo moribundo, o me toca oficiar algún funeral, o me toca situaciones más profundas de las que estoy viviendo. Digo, Señor, y yo que creía que lo que yo estaba pasando era lo peor, era lo más grande. Pues así es. Y estas mismas cosas las están pasando más personas en distintas partes del mundo. Pero vemos que José no se da por vencido. La amargura no fue parte de su clamor. La rabia nunca se transformó en odio. Gracias a Dios y a la determinación que Dios pone en José para avanzar, para ser fortalecido por Dios. Su corazón nunca se endureció, que eso es clave. No solo sobrevivió, vemos toda la trayectoria, hermanos, de José, que prosperó, ¿verdad? Que ascendió, que creció, que fue en una avanzada, en un crecimiento, que siempre fue en vanguardia. Ascendió como un globo inflado con helio. Cuando un oficial egipcio lo promueve a mayordomo, un carcelero lo pone sobre los presos, y ahí iba escalando. El faraón, quien era la máxima autoridad en su momento en el planeta, lo puso a servir como el primer ministro. Al final de la vida de José, vemos el segundo hombre más poderoso de su generación. Y realmente no es una exageración el afirmar que José salvó al mundo de morir de hambre. No es una hipérbole, no es una exageración. Realmente José salvó al mundo de morir de hambre. Lo dice el texto. ¿Y quién ha salvado al mundo, hermanos, de la eterna condenación? Solamente Cristo. Así es. Al que cree, al que confía plenamente en Él. Por eso decía, es un tipo de Cristo, José. ¿Cómo se vería el currículum de José? ¿Cómo al presentarlo ahí su currículum? José, hijo de Jacob, graduado con honores de la Universidad de los Golpes Duros, director de esfuerzos globales para salvar a la humanidad. Y su dato, el último, triunfó. ¿Qué se va a decir de ti y de mí? Con tu currículum, con tu resumen. ¿Triunfaste ante la adversidad? ¿O te fuiste al hoyo, te deprimiste más, no pudiste con tu amargura, no pudiste con tu situación y te atoraste ahí? El propósito de Dios, que Dios por más que quería que tú impulsaras, que tú salieras, tú fuiste cavando más y más hondo, más hacia abajo. Aunque sabías y la ayuda se te estaba presentando. Y saben, hermanos, que la ayuda cuando
cuando está José en la cisterna, la ayuda viene de arriba hacia abajo. Pensamos, ¿no? Que no es que yo tiendo una escalera hacia arriba y entonces yo pido, sí, clama, ¿verdad? Clamar al Señor, pero la ayuda viene de arriba. Dice Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Sí lo tiene ahí en su Biblia, Reina Valera? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Estamos en las manos de Dios, ¿así es, hermanos? Lo que se planea para mal puede llegar a ser un bien, porque precisamente estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos del que todo lo puede. Yo creo que es momento para creer eso. Es momento para eso que testificamos y hablamos en la célula, en el templo, a nuestro compañero. Es tiempo de vivirlo precisamente cuando estamos al fondo de la cisterna. Dios lo rescata del dolor. Esta túnica de la discordia se transformó en una túnica de realeza. ¡Qué contrastes! ¿Dónde estás ubicado hoy? ¿Dónde estás posicionado hoy? El foso, ¿en qué se convierte? En un palacio real. La familia dividida se vuelve a unir. Todo intento de dividir, ellos terminaron fortaleciéndolo. Y ahí está muy clara la escritura. Ustedes trataron de hacer mal. Les dijo a sus hermanos usando este verbo que significa tramar o que significa, ustedes trenzaron esto. Ustedes tejen para el mal, les dijo, pero Dios lo reteje y lo convierte en bien. Así es, con los problemas, con las situaciones de la vida, con los ataques del enemigo, con todo lo que el enemigo quiere para obstaculizarnos y truncar el propósito de Dios. Ustedes lo tejen para el mal, pero Dios... ¿Creen que le van a ganar a Dios? Dios lo vuelve a retejer y lo vuelve a hacer y lo convierte y lo lleva hacia el bien. Dios es el maestro, amén. Dios es el tejedor. Toma los hilos, entremezcla los colores y todo, las hebras toscas con las de terciopelo, los dolores con las alegrías, todo lo va haciendo muy bien. Nada está fuera de su alcance. Los reyes, los tiranos, el tiempo y cada una de las moléculas obedecen a las órdenes ¿de quién? ¿De una estrategia? ¿De una maquinación? No, obedecen a las órdenes del Señor. Él pesa los corazones. Él pasa a través de las generaciones. Entonces Satanás teje, pero Dios reteje y lo lleva a bendición. Ustedes trataron de hacer mal, pero el Señor tornará todo eso en bendición. ¿Para qué? Ahí la misma Biblia lo dice, para salvar a muchos. Si así tiene que ser para salvar a muchos, así será. Entonces Dios como el maestro, pero también no solo como el tejedor, sino como el maestro constructor. Estas palabras de José, Dios lo tornó en bien. ¿Cuánta problemática hemos visto en la vialidad ahora en Monclova? Y ustedes saben que yo no promuevo ningún partido político, por respeto a toda la congregación. Pero hemos tenido ¿verdad? Que por el Juárez, que el Madero que va para Frontera, que el otro que viene justo en la bifurcación ahí hay y nos desesperamos, ¿no? Y hay comentarios en las redes y que ya arreglen esto y que ya esto y que el otro. Si usted le preguntara a los maestros, a los arquitectos, a los de obra, no, pues es que hay un plan.
Por más que ustedes se desesperen, por más de que hay un plan, y quizá ellos, aunque también tienen que pasar por esas mismas vialidades detenidas o descompuestas, ellos saben que hay un plan, que en determinado mes será cubierto. Esta palabra tornó, Dios lo tornó, lo construyó, lo construirá. Dios lo va a edificar. Entonces vemos a Dios como el constructor. ¿Cuánto irá a durar esto? ¿Cuánto irá a durar eso de la vialidad? Bueno, pues lo que dure. ¿Cuánto va a durar esta situación en la que estás? Pues lo que dure, es difícil decirlo. Lo que sea, Señor, en el momento que sea, Señor, es someternos a Dios de esa manera y decir, Señor, tú obra como tú quieras. Tú haz lo que tú quieras, Señor. Pero veamos en acción entonces al maestro constructor, que limpia escombros, que estabilizó la estructura, apernó las cerchas hasta el caos que podemos ver, ¿no? Que lo agarran y lo echaron en una cisterna. Eso marcó la vida de José, por supuesto. Y en ti y en mí hay situaciones que nos marcan de por vida, por supuesto. Pero Dios quiere generar en nosotros, ¿qué? Carácter, desarrollo cristiano, espiritualidad cristiana, madurez. Todo tiene que ver con lo mismo. Siguiente nivel, dejar el confort, ver otras áreas que no veías. ¿Saben, hermanos? Esta semana estuve 2 noches ahí en urgencias cuidando a mi tía Esther. Y es respetando la medicina pública, pero era un mundo desconocido para mí. Dios permitió esto, gracias a Dios, para poder ver necesidad que yo antes no veía. Y gracias a Dios le pude evangelizar a varias personas. Oré por unos que llegaron intoxicados con diésel de AMSA, y rápido en lo que los reanimaban o no, yo me acerco y hago una oración por ellos. Y es un mundo que gracias a Dios me permitió conocer de cerca. Lo había estado conociendo un poco de lejos, pero Dios quiere hacer de ahí algo, ¿no? Esto se transformó en el triunfo de Génesis 50:20. Se preservará la vida de mucha gente. Vas a ver, pero esto se hace, hermanos, estando a tono con Dios. Haciendo a un lado la crítica, haciendo a un lado la murmuración, estando a tono con el Señor, estando en el mismo canal de Dios. Orando por los hermanos y pidiendo que la voluntad de Dios sea completada en las personas y que el propósito de Dios sea cumplido correctamente. Dios, como maestro tejedor, como maestro constructor, salvó la historia de José. ¿Dios podrá salvar tu vida? Si salvó la historia de José, si Dios mismo permite todo eso y después se lo restituye, ¿Dios podrá hacer milagro en ti y en mí? Amén. Entonces, si tiene sentido el decir, saldrás de esta, hermano. Saldrás de esta. Hay temor y pensamos que no lo vamos a lograr, eso es normal, ¿no? Tememos que la depresión nunca nos dejará, los gritos nunca terminarán o que el dolor jamás se irá. En el fondo, rodeados de un lodo cenagoso, de cieno y unos hermanos furiosos, nos preguntamos, ¿se podrá ver la luz otra vez? ¿Ese cielo gris se pondrá brillante de nuevo? ¿Dejará de ser tan pesada esta carga que tengo encima? ¿Saldremos alguna vez de este hoyo, de este hueco? Y el Señor nos dice que sí. En su palabra, saldremos adelante. Seguirás adelante. Así como ocurrió precisamente con Daniel en otro foso, en el de los leones, ¿no? Con Pedro en la cárcel, ¿cómo fue liberado? Con Jonás en el vientre del gran pez, con David amenazado por Goliat,
con los leprosos y esta enfermedad tan terrible, con esas dudas de Tomás, con Lázaro y la muerte o la tumba, con los encarcelamientos de Pablo y un sinfín de historias, tu historia y mi historia, ahí también escritas. Dios también nos librará a nosotros a través del lecho, así como en el mar Rojo en seco, a través del desierto también, a través de la profundidad del mar, a través de lo que sea. Dios te ayudará. Dios nos ayudará. Isaías 43:2, usted se lo sabe, el hermano Efraín se lo sabe, pero lo voy a leer. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Y a través de los ríos, ellos no te anegarán. Cuando andes a través del fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Entonces, hermanos, no será sin dolor. Saldrás de esta, sí. Sin embargo, no será sin dolor. Pensamos que ya no tenemos más lágrimas o recibido la última sesión de quimio. ¿Pasará tu matrimonio a ser feliz en un abrir y cerrar de ojos? ¿Garantiza Dios la ausencia de sufrimiento y la abundancia de fortaleza? No en esta vida. Lo que sí ha prometido es retejer tu dolor para un propósito de un nivel mayor. Pero hay que creerlo, hay que fortalecernos en Él. Es cuando debemos estar más unidos que nunca, ahora precisamente. No será sin dolor. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No será de un día para otro. ¿Cuánto tardará? No lo sabemos. Tardará tiempo. Pero seremos victoriosos si confiamos en Él. Dios estará usando tus problemas para bien. Te puedes enredar en el problema e irte más a lo hondo, más y cavar más y más y más. Y conectarlo con otras cisternas y estar una vida más emproblemada aún. Pero si recibes la ayuda de Dios, podrás salir del hoyo, de ese hoyo de desesperación. Entonces Dios usa tus problemas para bien. Nosotros vemos un problema perfecto, ¿no? Lo vemos ahí muy bien pintado, un gran problema. El Señor ve una gran oportunidad perfecta para preparar, para adiestrar, para equiparte hacia el futuro y para que seas ese primer ministro, así como José. Nosotros vemos una prisión. Dios ve un instrumento. Es un instrumento esto. Nosotros vemos los trucos y el complot de Satanás. Eso para nosotros está muy claro. Dios ve a Satanás tropezado y frustrado. Entonces, hermanos, somos una versión de José en esta generación. Somos una versión de José. Tú representas ese reto para el plan de Satanás. Claro que Satanás a cada uno de nosotros nos tiene no sé cuántas flechas y cuántos dardos. Y a todos, distintos tipos y distintos niveles. Si el diablo logra neutralizarte, podría desbaratar tu influencia en el mundo. Y lo hemos dicho, ¿no? Liderazgo es influencia. Si Satanás logra desubicarte, neutralizarte, habrá conseguido su objetivo. Esta historia, hermanos, está en la Biblia por una razón. Para enseñarnos a confiar en que Dios supera el mal. Dios supera el mal, ¿lo cree? Dios supera el mal. Lo que Satanás intenta para el mal, el maestro tejedor y constructor lo rescata para bien en tu vida, precisamente para que cumplas no tus planes, sino el precioso plan de Dios para salvar a muchos. ¿Y no representará el pozo algo más? ¿Qué representa un pozo? Nos obliga a mirar hacia arriba cuando ya no hay nada más que hacia dónde mirar. Alguien desde allá habrá de bajar para tenderte la mano.
Dios lo hizo con José en el momento preciso, en el momento oportuno, en el minuto exacto. Hará lo mismo con nosotros. ¿Podemos decir amén? En el momento preciso, Él lo hará. Él lo hará, si tan solo confiamos en Él. Echa sobre el Señor tu carga, confía en Él y Él hará. Depositémonos en el Señor, hermanos. Le invito a que ore y que el Señor pueda hacer grandes cosas de nosotros. Señor, gracias, Padre. Quizá hay situaciones que no entendemos por qué pasan. Hay situaciones en sorpresa que no las asimilamos, Señor. A veces no tendremos que asimilarlas. Ni siquiera saber cuál es tu plan en todo ello. Sin embargo, nos resta decir, sí, Señor, yo te creo a ti. Sí, Padre, yo haré tu voluntad. Sí, Señor, yo me humillo a ti. Lo que tú digas, Señor, eso haré. Aquí estoy, Señor. Me entrego a ti. Gracias, Dios, porque podemos entender todo esto a la luz de tu palabra, pero también verlo vislumbrado, Señor. Así como José sufrió, fue desechado, dice tu palabra, Señor, que tú también, Señor Jesús, fuiste despreciado, desechado, varón de dolores, aquel experimentado en sufrimientos, en quebrantos, en rupturas. También, Señor, aquel experimentado en los imposibles. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque viniste a salvar y rescatar lo que se había perdido. Y sigues tocando a la puerta de nuestro corazón, sigues hablándonos, sigues llegándonos, Señor. Gracias, Jesús, porque un día moriste en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para pagar por nuestro pecado. Y es precisamente, Señor, por tus llagas que hemos sido sanados, curados de esa enfermedad espiritual que es nuestra relación contigo, porque hemos andado viviendo de una manera mala, pecaminosa, en enredos, en deslealtad contigo, Señor. Y es cuando tú nos hablas y nos dices, ok, ven, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón. Y Señor, es en este momento que queremos pedir de tu ayuda, sea cualquiera la situación. Sea de cualquier tipo, la fosa o el pozo donde estamos. Sea lo que estemos viviendo, Señor. Pedimos de tu amparo. Pedimos de tu apoyo, pedimos de tu seguridad. Pedimos de tu armadura. Y precisamente la armadura es para tenerla puesta en los momentos de guerra, en los momentos de lucha, en los momentos de combate. Señor, estamos dispuestos a seguirte. Estamos dispuestos a cumplir tu visión, la misión para tu pueblo ahora, Señor. Tú nos estás preparando para cosas mucho mejores. Ayúdanos a estar atentos a tu voz más que a la voz de alguien más. Y Señor, ayúdanos a discernir todas las cosas de las cuales estamos pasando actualmente. Trae bendición, oh Dios. Trae sanidad, trae restauración, trae, Señor, quebrantamiento en nuestros corazones.
Corazones endurecidos, Señor, tú tócalos, tú rompe, tú quebranta toda coraza, toda caparazón duro, Señor. Tú llega ahí, Señor. En corazones duros, tú puedes llegar y penetrar y hacer lo que tú quieras, Señor, porque tú nos amas. Tú quieres conquistarnos, oh Dios. Permite que los que estamos aquí, Señor, podamos tener un corazón a tono con tu corazón, un servicio, una disponibilidad, una entrega a torno contigo, Señor. Y Señor, que estemos llenos de tu Espíritu Santo, que vivamos como hijos tuyos, espirituales, como cristianos, no carnales, no, Señor, sino como espirituales. Y Señor, que tú hagas muchas cosas en tu pueblo hoy, Señor, ahora. Rogamos, Señor, nos ponemos bajo la sombra del Altísimo, bajo tus alas, y pedimos, Señor, que tengas de nosotros misericordia, que nos ayudes, Dios, a seguir adelante. Gracias, Señor. Sigan orando, hermanos. Si hubiera alguna persona que al escuchar el mensaje ha sentido la necesidad de acercarse a Dios y de hacer un compromiso con Él, de aceptarle en su corazón. Si hubiera alguien, un niño, un joven, un adulto, un anciano, que diga: Señor Jesús, yo a partir de hoy, yo quiero seguirte, Señor. ¿Lo quisieras indicar levantando tu mano? Decirle al Señor Jesús: yo hoy creo en ti con todo mi corazón y quiero ser salvo de hoy en adelante. ¿Habrá alguna persona que lo haya considerado y que esté diciendo: yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que necesito de la ayuda de Dios, yo reconozco que la única manera para llegar al Padre es a través de Jesucristo, y yo quiero acercarme a Dios a la manera de Dios? ¿Habrá alguna persona ahí en su lugar? ¿Lo quisiera indicar levantando su mano? Si hubiera alguien que a partir de hoy quiere dedicarse a seguir a Jesús como el seguidor de Jesús, ¿sí? ¿Hubiera alguna persona? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendícenos grandemente. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a someternos a ti, a resistir al enemigo, y de vosotros, de nosotros, huirá. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. En Cristo Jesús. Amén.